Bueno, buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de glomerulonefritis rápidamente progresiva. El derrotero de hoy es iniciar con unos conceptos muy básicos, clasificación y fisiopatología y posteriormente la epidemiología de esta entidad para pasar a la presentación clínica, el enfoque diagnóstico, unos conceptos generales de tratamiento y unas conclusiones para abrir la discusión. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es un elemento en donde confluyen dos cosas muy importantes. Primero, hay inflamación glomerular dada por glomerulonefritis con marcadores serológicos dados por elevación de la creatinina y sobre todo por alteraciones en el parcial de orina, donde va a haber hematuria de origen glomerular, cilindros eritrocitarios y usualmente proteinuria en un rango subnefrótico. Adicionalmente, estos pacientes pueden cursar con oliguria o anuria. Y el tiempo acá es un factor fundamental, puesto que esta entidad se desarrolla de días a semanas, pero se va a desarrollar en menos de 3 meses. El otro componente de esta ecuación es que para hacer el diagnóstico en esta entidad se requiere un estudio histopatológico en donde se confirme el daño glomerular evidenciado por semilunas en la biopsia como tal que se va a ver en los pacientes. ¿Esto qué implica? Que el patólogo nos va a reportar que hay una proliferación extracapilar y que usualmente más de la mitad de los glomérulos van a estar comprometidos y este cambio va a obedecer a algo que se ha presentado en los últimos 3 meses. ¿Por qué parto de acá y no de la presentación clínica? Porque en esta entidad el diagnóstico parte desde la biopsia, de la histopatología y del patrón de inmunofluorescencia que vamos a ver más adelante. Para hablar de la clasificación en la fisiopatología, vamos a partir de la anatomía normal del glomérulo. Tenemos acá en rojo las células del capilar glomerular, es decir, del endotelio. En amarillo vamos a tener la membrana basal glomerular y acá más hacia atrás tenemos los procesos podocitarios y finalmente el podocito, que es este verde. Este espacio que tenemos alrededor es el espacio urinario que está en la cápsula de Bowman y acá en amarillo tenemos esta capa visceral de la cápsula de Bowman. ¿Qué sucede? En condiciones donde hay inflamación y usualmente hay procesos de inmunidad hiperactiva, se rompe esta unidad funcional y se empiezan a filtrar células, fibrinógeno, anticuerpos a este espacio de Bowman, donde normalmente ya se pasa el ultrafiltrado y no debe haber células diferentes de las del epitelio de Bowman. Cuando estas células están presentes, se activa la coagulación, puede haber depósito lineal de inmunoglobulinas, hay un infiltrado leucocitario y toda esta reacción va a generar un daño y una disfunción a nivel glomerular. Pueden pasar dos cosas: o eso se restituye, se resuelve y el paciente, digamos que no le queda, entre comillas, ninguna cicatriz, pero puede pasar otro elemento y es que esta inflamación, por factores que vamos a ver más adelante, persiste y se van a formar estas semilunas a nivel glomerular. Acá ustedes observan en una fotografía condición de hematoxilina eosina de un glomérulo normal. Esto que observamos acá es el penacho glomerular y acá este espacio en blanco constituye el espacio de la cápsula de Bowman con sus células epiteliales más acá en este borde. Y aquí no hay ninguna alteración. Cuando ya hay una presencia de semilunas, ya vemos que este infiltrado que estaba alrededor del penacho glomerular ocupa casi más del 30% de este glomérulo. Si observamos acá, esta es la forma de la semiluna y vemos que el penacho glomerular está completamente desplazado y comprimido hacia el cuadrante inferolateral derecho. Esa es la semiluna. Ahí están las células inflamatorias y el patólogo usualmente la va a describir cuando hay más de 2 capas celulares que proliferan. Esto es un marcador de lesión glomerular grave, porque si bien puede haber una restitución, esto puede progresar a fibrosis, que usualmente no va a ser reversible, y se va a clasificar como segmentarias cuando hay cicatrices focales de adherencia o circunferenciales cuando esta semiluna deja de ser semiluna, digamos que ocupa absolutamente toda la circunferencia del glomérulo y se acompaña de atrofia tubular, dando un peor pronóstico para estos pacientes. Ahora bien, ¿qué entidades nos pueden facilitar que este daño glomerular ocurra? En condiciones normales, y vemos acá este esquema inferior, en la parte inferior izquierda, está la célula endotelial, la membrana basal que acá es naranja y los podocitos que acá son azules con sus respectivos procesos, y hay diferentes entidades
infecciosas e inflamatorias que van a facilitar que haya anticuerpos o células que migren a este espacio glomerular y generen inflamación. De esos cuales hay que destacar cuando hay, por ejemplo, depósitos lineares, como observamos acá en verde en la membrana basal glomerular, usualmente son antígenos que están presentes en el riñón, que pueden compartirse con otros órganos como el pulmón, y en este caso el antígeno es la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, en donde hay pacientes que con cierta susceptibilidad genética producen anticuerpos contra la membrana basal glomerular, y este va a ser el depósito que se va a ver en la inmunofluorescencia. A diferencia, por ejemplo, de lo que puede suceder en entidades donde hay componente infeccioso, inflamatorio o autoinmunidad, como puede suceder en los depósitos subendoteliales, en donde puede presentarse en el lupus, y también se puede presentar este compromiso que no es de depósitos lineares en entidades como la endocarditis, las nefritis por shunt, las entidades adicionales pues como el lupus, que ya lo vimos, y en patologías en donde hay depósitos inmunocomplejos que pueden estar a nivel mesangial, por ejemplo en la nefropatía por IgA, y en otras entidades donde ya hay un daño propiamente podocitario, como en la nefropatía membranosa, con la positividad de los PLA2R. ¿Listo? El otro escenario que ya vemos acá, que estos primeros prima, valga la redundancia, la relación antígeno, bien sea soluble o que se queda restringido a nivel glomerular, y anticuerpo. En el caso de la pausa inmune, no quiere decir que no tenga una mediación inmunológica, sino que cuando se va a evaluar en la inmunofluorescencia no hay un perfil ni un patrón característico de eso, sino que se ve menos brillante y menos intensa la fluorescencia. Y esto obedece a entidades como la vasculitis asociada a anticuerpos contra los antígenos de los neutrófilos, ¿listo? Que puede ser MPO o PR3. Y esto característicamente va a dar una glomerulonefritis focal necrotizante en pacientes con una clínica compatible y con unas serologías que vamos a ver más adelante. Entonces, ya partiendo de esta base fisiopatológica, vamos a entender cómo es ese patrón de inmunofluorescencia que nos van a diagnosticar en la biopsia. Entonces, se va a dividir en tres clases. La tipo 1 corresponde a depósitos lineares de inmunocomplejos, como ustedes observan acá, está casi que delimitada con una crayola fosforescente toda la parte de la membrana basal glomerular, y obedece a anticuerpos antimembrana basal glomerular que son compartidos, por ejemplo, la cadena del alfa 3 del colágeno tipo 4, perdón, está compartido tanto en el pulmón como en el riñón. Usualmente son IgG, pero pueden ser IgA y con menos frecuencia IgM. Y a nivel serológico, esos pacientes suelen tener anticuerpos circulantes dirigidos contra la membrana basal glomerular. Cuando vamos a ver la tipo 2, que es mediada por inmunocomplejos, el diagnóstico diferencial es amplio, tanto enfermedades infecciosas como inmunorreumatológicas, y como estos antígenos no son propios del riñón, sino que o se deposita el inmunocomplejo por su tamaño en Daltons, o simplemente son antígenos que no se han podido depurar y quedaron de una u otra forma atrapados en el riñón, el depósito va a ser granular, como lo observan acá en la inmunofluorescencia, y va a variar con la enfermedad. Y finalmente la tipo 3 o pausa inmune, miren que no es un patrón específico, se ve que hay reacción y hay presencia pues de respuestas inmunológicas allí, pero no es un patrón característico y se llama pues pausa inmune. De resaltar acá, usualmente es asociado a vasculitis ANCA, pero hasta en un 10 al 20% de los casos este perfil pausa inmune puede no tener detección serológica de los ANCAs. Entonces vemos acá la clasificación, tipo 1 es membrana basal, tipo 2 son inmunocomplejos, tipo 3 es pausa inmune. Se ha planteado que hay unos escenarios donde se puede denominar idiopática, pero pues ya ven que es muy inusual y no es la que encontramos generalmente en los libros. Y recientemente se ha planteado la clasificación tipo 4, en donde los pacientes se pueden denominar doble positivos porque tienen tanto anticuerpos antimembrana basal glomerular circulantes como una inmunofluorescencia compatible con una glomerulonefritis pausinmune. Entonces acá vemos un ejemplo esquemático de estos anticuerpos dirigidos contra esta cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, en la antimembrana basal glomerular.
Y la clasificación es variable según las entidades y los órganos comprometidos y los hallazgos serológicos. Entonces puede partir como un síndrome riñón-pulmón, solamente con falla renal respiratoria. Se va a denominar síndrome de Goodpasture cuando se confirma por biopsia que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva en presencia de una hemorragia alveolar. Cuando ya finalmente el paciente se le detectan estos anticuerpos específicos, se llamará una enfermedad antimembrana basal glomerular. Y acá vemos las otras clasificaciones, enfermedad de Goodpasture, son más asuntos semiológicos y de clasificación, y para tener en cuenta, en los pacientes que tienen de base síndrome de Alport y que son trasplantados, usualmente la glomerulonefritis que pueden desarrollar ya una vez tengan el trasplante es esta antimembrana basal glomerular. En la tipo 2, como les mencionaba, o los inmunocomplejos están circulando y por su tamaño se quedan atrapados en el tamaño que queden los filtros, por ejemplo en el podocito, o van a ser antígenos propios o externos que no se han podido depurar y se van a quedar atrapados y van a hacer esta respuesta inmunológica con o sin activación del complemento. En la tipo 3, en pacientes con ciertas susceptibilidades genéticas y que tienen como una impronta por alguna respuesta inflamatoria previa o alguna infección, van a tener liberación de citoquinas inflamatorias. Estos neutrófilos van a expresar en su superficie estos antígenos que están en el citoplasma de los neutrófilos, de ahí su nombre de ANCAS, y en sujetos que ya tengan estos anticuerpos circulantes, una vez ese antígeno se exprese, se va a generar esa reacción antígeno-anticuerpo, se activa el neutrófilo, se desgranula, genera esta necrosis vascular y a su vez estos anticuerpos circulantes que ya están unidos al neutrófilo van a activar otros neutrófilos, perpetuando así esta respuesta inflamatoria y generando el daño vascular. Respecto a la epidemiología que tenemos con cada una, bueno, los antimembrana basal glomerular tienen un componente bimodal, usualmente inicia entre los 20 y 30 años con un compromiso riñón-pulmón, pero hacia los 70 y 60 años también puede estar presente usualmente con compromiso renal aislado. La de depósito de inmunocomplejos es mucho más frecuente en los niños y en adultos jóvenes y por de encima de los 60 años es cada vez más rara e infrecuente. La pausa inmune sí es una entidad que en algunas series se encuentra más por encima de los 30 años y en otros pacientes más por encima de los 50 años, que se ha encontrado que la incidencia de esta pausa inmune es de casi 50-20 por cada millón de habitantes y de las tres, esta es la que va a representar casi el 70 u 80% de las etiologías de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Respectivamente, la antimembrana basal glomerular es la menos frecuente, con un 10% de los casos, y el 20 al 30% restante está repartida en la de inmunocomplejos. Esta tiene una incidencia de 5 a 10 por cada millón de habitantes y usualmente estos pacientes van a tener el antecedente o de haber presentado una infección de vía respiratoria alta y hacer una glomerulonefritis postestreptotóxica, que es la principal causa. Pueden también tener lupus eritematoso sistémico, púrpura de Heno-Schönlein y pueden hacer nefritis crioglobulinémica. Y los pacientes que tienen antimembrana basal glomerular, ya vemos que la incidencia es mucho menor que el resto y es más frecuente en población caucásica y asiática. Y acá está la frecuencia, como ya les mencionaba, la pausa inmune, la que se lleva al primer lugar, seguida de inmunocomplejos y finalmente antimembrana basal glomerular. ¿Qué pasa entonces con estos hallazgos y qué implicaciones clínicas tiene? En este estudio observacional retrospectivo que se hizo en Italia, publicado en 1997, tomaron 15.461 pacientes que les habían hecho biopsia renal por cualquier motivo y evaluaron la frecuencia de ciertas enfermedades renales en 7 años consecutivos. Ellos encontraron que la principal en la serie de ellos era la glomerulonefritis por IgA, y ya finalmente la rápidamente progresiva tenía una frecuencia, por acá como lo ven, casi de las últimas. ¿Listo? Por millón de habitantes, esas causas donde ya había semilunas a nivel de las biopsias, era una por cada millón de habitantes. Entonces, si bien vemos que es una entidad más bien poco frecuente, ¿cuál es la relevancia clínica que tiene? Y ya vamos a ver más adelante, y es todas las implicaciones para la función renal y las complicaciones asociadas a la vasculitis, los que nos van a dar para el tratamiento de estos pacientes. Aquí están los desenlaces de un centro en China, una revisión observacional retrospectiva de 528 pacientes, pues un 40% eran hombres jóvenes que tenían, curiosamente, la más frecuente era tipo 2 en los casos que ellos observaron,
principalmente asociada a IgA, le seguían la pausa inmune y en menor frecuencia la antimembrana basal. Y ellos encontraron que los desenlaces renales de estos pacientes dependían del tipo de glomerulonefritis y, muy importante, del componente serológico que tenían de cada uno. Entonces, a la izquierda vemos cuál es la probabilidad de supervivencia del riñón con cada una de las glomerulonefritis. Vemos que la que peor desenlaces tenía era la tipo 1 y la que mejor desenlace tenía era la tipo 2 y la tipo 3 estaba en un punto intermedio estadísticamente significativo. Cuando ya individualizaron por las serologías de los pacientes, miren lo interesante que encontraron. En aquellos pacientes que tenían tipo 1, pero eran ANCA positivo, es decir, tenían una tipo 4 o eran dobles positivos, estos son los pacientes que peores desenlaces renales tienen, a diferencia de los que son solamente ANCA negativos, los que tienen una tipo 3 y son ANCA positivos, y los que tienen una tipo 3 y son ANCA negativos. Entonces, ahí que los marcadores serológicos de autoinmunidad van a ser cruciales en el enfoque de estos pacientes. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Va a depender mucho del tipo. Muchos y casi todas pueden hacer compromiso de riñón-pulmón, con más frecuencia en la antimembrana basal glomerular. Las inmunocomplejos van a tener una clínica variada dependiendo de la entidad subyacente, y la vasculitis asociada a ANCA generalmente la vamos a encontrar con compromiso sistémico, pero también puede presentarse limitada al riñón. De ahí que para el enfoque de estos pacientes necesitamos un interrogatorio dirigido, un examen físico buscando puntos o hallazgos claves que nos orienten al diagnóstico diferencial de estas entidades, y finalmente cuál es el resultado de la inmunofluorescencia y los estudios de laboratorios que les hemos pedido. La glomerulonefritis rápidamente progresiva per se no es un diagnóstico, es un hallazgo histopatológico que yo debo correlacionar con una clínica y laboratorios compatibles en un paciente para definir su tratamiento. Entonces, el interrogatorio que me sirve mucho, conocer la temporalidad, si es un curso agudo de horas o días, crónico de semanas o meses, y sobre todo si ese es el primer hallazgo de disfunción renal del paciente. ¿Qué exposiciones ha tenido medicamentosas? Por ejemplo, aunque ya se usa menos, la penicilamina y la hidralazina, pero por ejemplo el pupiltiuracilo, alopurinol y la aminociclina se han asociado con este tipo de entidades. Y también los tóxicos como la cocabina levamisol, que es muy frecuente en estos medios y sobre todo pues en la ciudad. Respecto a los antecedentes, debemos conocer si el paciente tiene antecedentes de enfermedades inflamatorias crónicas, si de pronto ya tiene el antecedente de vasculitis diagnosticada, si ha tenido infecciones recientes, y es un dato muy importante, sobre todo de tracto respiratorio superior, pensando en la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Es muy importante también si el paciente ha tenido endocarditis o la clínica lo sugiere, porque también es una de las entidades que debemos considerar cuando evaluamos las causas de la tipo 2. Estos pacientes también pueden cursar con neoplasias y pueden generar ese tipo de lesiones, y es importante saber si en la familia ya ha habido otros antecedentes de alteración en la función renal o hay glomerulonefritis o glomerulopatías ya diagnosticadas. Cuando evaluamos a la revisión por sistemas, debe ser extensa, exhaustiva, siempre pensando en estas causas grandes. Si sospechamos vasculitis, debo verificar que no haya síntomas constitucionales como fiebre, escalofríos, pérdida de peso, sudoración nocturna. En la parte respiratoria, también orientada a la parte de vasculitis, por ejemplo, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis se caracteriza por compromiso rinosinusal, alteraciones en el tabique nasal, puede haber epistaxis, y hay que evaluar si clínicamente estos pacientes han manifestado disnea y sobre todo hemoptisis. Hemoptisis entendida no como moco con pintas de sangre, sino francamente sangrado a la expectoración. ¿Por qué? Los pacientes que tienen antimembrana basal glomerular, que si bien es la menos frecuente, es la que peores desenlaces tiene, hasta en un 40-60% pueden cursar o debutar con hemoptisis. También es otros tipos de vasculitis, el lupus también lo puede presentar, y la púrpura de Hindman-Schönlein también lo pueden realizar. En la parte renal es importante evaluar si la clínica es sugestiva en síndrome nefrítico o nefrótico, y evaluaremos cómo está la parte de retención de líquidos, cómo está el gasto urinario, si el paciente tiene orina espumosa y sobre todo si tiene hematuria. Cuando ya lo encontremos con hipertensión arterial, debemos sospechar que hay un síndrome nefrítico que nos apoya este compromiso glomerular. En la parte musculoesquelética también va muy de la mano de las vasculitis, dado por mialgias, artralgias y artritis, y en la parte cutáneo sensitiva también esas entidades, recuerden que puede dar mononeuritis múltiple y clínica de neuropatía periférica. Las manifestaciones clínicas van a ser variadas, pero para que tengamos en cuenta, la tipo 1
puede tener también cambios hematológicos, fiebre, síntomas gastrointestinales, y recordemos la hemoptisis que está en una de cada 3 pacientes. La tipo 2 puede presentar rash cutáneo como parte de esa respuesta inflamatoria exagerada y puede presentar hasta una de cada 3 pacientes artralgias. Y la tipo 3, los síntomas sistémicos y de vía respiratoria superior, sobre todo otorrinolaringológicos, debe ser una pregunta que no nos puede faltar en estos pacientes. Cuando ya miramos los hallazgos clínicos y los desenlaces en pacientes que tienen al mismo tiempo anticuerpos contra membrana basal glomerular y ANCA positivos, este es un estudio retrospectivo observacional en donde evaluaron esta parte pues, de serologías de autoanticuerpos en 20.392 pacientes que eran ANCA positivos y en 4.800 que eran antimembrana basal glomerular positivos. De los que eran ANCA positivos, un 5% tenía al mismo tiempo antimembrana basal glomerular. O sea que en ese escenario, si bien se puede pensar, el patrón de inmunofluorescencia el que más nos haría pues como sospechar que hay una antimembrana basal y podemos solicitar el anticuerpo, pero miren esto tan interesante, los que ya son antimembrana basal glomerular positivos, 1 de cada 3 va a ser ANCA positivo. Entonces, este es uno de los estudios que ya veremos más adelante que se deben solicitar en esos pacientes cuando encontremos esta clínica compatible. ¿Listo? De estos que ellos encontraron, 82% tenían anti-MPO positivo y de esos que tenían anti-MPO positivo, 12 hicieron hemorragia alveolar y acá están los desenlaces. Cuando había semilunas extensas o compromiso glomerular marcado o más del 50%, incluso el 70% de los glomérulos, 1 de cada 2 pacientes al año de seguimiento probablemente ya no estaba vivo y casi el 70% requirieron terapia de reemplazo renal. Y acá vemos las características pues, clínicas de estos dobles positivos, que como les mencioné, aquí están varios de los hallazgos que se le interrogarían al paciente. Al examen físico, la primera pregunta es cómo están los signos vitales y cómo está la parte de oxigenación, o si el paciente está con una clínica sugestiva pues, de hipoxemia o se ve con mucho estrés respiratorio, la primera pregunta a responderse es si no tiene una hemorragia alveolar en ese escenario. Puede haber clínica neurológica, puede presentarse solamente con uveitis, ya vimos el compromiso otorrinolaringológico, el compromiso cutáneo. Al examen físico debemos verificar cómo está la auscultación cardíaca, porque en pacientes que, por ejemplo, tengan una endocarditis, que va a ser una clínica más subaguda, podremos encontrar soplos que nos sugieran valvulopatías, el paciente puede estar taquicárdico o puede tener una clínica de falla cardíaca aguda. Ya vimos que la parte gastrointestinal también la debemos interrogar, si hay o no clínica de inflamación articular, si hay atrofia muscular o si el paciente ve minada pues, su independencia para las actividades básicas y avanzadas. Y estos pacientes también hacen fenómenos embólicos, así que debemos pues, también tener esto en el tintero. Respecto a los paraclínicos, aquí la pregunta es evaluar cuáles son esas posibles causas secundarias que me están llevando a este deterioro renal aislado o sistémico. Entonces, hay exámenes básicos del laboratorio que vamos a pedir, hemoleucograma, vemos que van a necesitar pruebas de función renal, pero necesitamos cuantificar, digamos, la proteinuria de ese paciente con una evaluación en 24 horas, ver qué tanto impacto tiene y si está o no hipoalbuminémico, cómo están sus proteínas totales, evaluar cómo están esas pruebas de coagulación, el perfil lipídico, cuantificación de inmunoglobulinas dependiendo de lo que sospechemos clínicamente y siempre van a tener desde el ingreso una radiografía de tórax para verificar que no haya compromiso pulmonar, bien sea por opacidades que sugieran hemorragia alveolar o porque el paciente presente, por ejemplo, nódulos cavitados o nódulos migratorios, como sucede en las vasculitis. También la ecografía renal los va a orientar para ver si hay hallazgos que sugieran cronicidad en estos pacientes y aquellos que tengan una clínica de neuropatía periférica, obviamente según pues, la estabilidad del paciente, pueden beneficiarse de una electromiografía con estudio de velocidades de neuroconducción. Ya cuando vamos a ver la parte de secundarismo infeccioso, hay ciertas serologías que debemos solicitar. Entre ellas están el VIH, evaluar la serología para hepatitis B, anticuerpos para evaluar la positividad o no contra el virus C, si el paciente cursa o no con infección por sífilis y si sospechamos clínicamente que pueda tener una endocarditis, los hemocultivos van a tener mucha validez. Ya cuando queremos evaluar la respuesta inmunológica del paciente o queremos evaluar si hay autoinmunidad,
Los ANAs, anticuerpo doble, DNA de doble cadena, C3, C4 y los ENAs nos van a orientar hacia ese perfil autoinmune, y los ANCAs nos van a permitir identificar, según la técnica, bien sea por IFI o por ELISA, si hay positividad, sí o no en sangre, de anticuerpos dirigidos contra MPO o PR3, y esto va a depender de lo que solicitemos. Si son PANCA o si son CANCA, que nos van a definir es el patrón en que se distribuyen estos anticuerpos, y finalmente el ELISA nos va a definir cuál es el antígeno contra el cual están dirigidos. Los otros estudios que podemos tener en cuenta son los AELOS, sobre todo en condiciones postinfecciosas. Como ya lo vimos previamente, los anticuerpos antimembrana basal glomerular van a tener un impacto en desenlaces a largo plazo de inmortalidad, tanto en función renal y complicaciones en los pacientes. El factor reumatoideo y las crioglobulinas va a estar muy guiado por la clínica que evaluemos, así como la electroforesis de proteínas y la inmunofijación. Entonces vemos que es un pool de estudios que debemos solicitar. No quiere decir que sean todos los estudios para todos los pacientes, pero al menos verificar que no haya un componente infeccioso y un componente sugestivo de autoinmunidad sí nos debe quedar claro por las etiologías que ya vimos. Entonces, cuando comparamos los 3 patrones de inmunofluorescencia con el compromiso por cada sistema, vemos que los antimembrana basal glomerular son los que más hemorragia alveolar van a dar. La pausinmune también lo puede presentar, pero el compromiso pulmonar pueden ser nódulos migratorios, sobre todo en la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, y cavitación pulmonar y compromiso, digamos, a nivel otorrinolaringológico. Los antimembrana basal, hasta en un 40% puede ser un compromiso renal exclusivo, pero recordemos que hay epítopes que están compartidos a nivel pulmonar y debemos verificar que el paciente no tenga una clínica de compromiso respiratorio. En la de inmunocomplejos, el lupus puede dar también hemorragia alveolar o capilaritis y compromiso renal, pero en este escenario la clínica va a ser muy variada, como ya vimos, según la causa que esté generando, o esos complejos inmunes o esos antígenos que no han podido ser depurados del riñón. Respecto a los síntomas sistémicos, recordemos que acá hasta 7 de cada 10 pacientes van a tener síntomas constitucionales en las pausinmunes, y ya vimos cómo es el patrón de inmunofluorescencia en las biopsias renales y cómo es la correlación con la positividad de otros anticuerpos. Hasta 1 de cada 3 con antimembrana basal van a tener ANCAs positivos, hasta el 75% van a hacer fijación del complemento C3. Respecto a los inmunocomplejos, el patólogo nos informará cuál de los anticuerpos es el que está depositado y cuál es el patrón de depósito que tiene, y ya vimos la pausinmune cuál es el comportamiento, y recordemos que hasta 1 a 2 de cada 10 pacientes con pausinmune pueden tener ANCAs negativos a nivel sanguíneo. El diagnóstico diferencial es amplio. Por ejemplo, en el primer escenario puede ser posterior a un trasplante cadavérico, pueden ser enfermedades de cadenas ligeras, por ejemplo en el caso de mieloma, puede ser lupus o puede ser una glomerulopatía fibrilar, pero el principal escenario es estos anticuerpos dirigidos contra la cadena alfa-3 del glomérulo tipo 4. La de inmunocomplejos es tal vez la que un diagnóstico diferencial más amplio tiene, porque va desde compromiso por lupus, nefropatía por IgA, púrpura de Henoch-Leinster, que son etiologías más autoinmunes, y se puede presentar en patologías postinfecciosas y también en crioglobulinemias, que característicamente van a tener un consumo de C4 bajo. Y ya vimos las pausinmunes, cuál sería el diagnóstico diferencial. En nuestro medio, la más frecuente es la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Sin embargo, en la literatura siempre encontramos reportadas como las dos más frecuentes, granulomatosis con poliangiitis y poliangiitis microscópica. Ya el subtipo clínico patológico de la pausinmune va a depender del compromiso de otros órganos, y es muy importante hacer una evaluación sistémica de que esa vasculitis sea o limitada al riñón o con compromiso neurológico, pulmonar, musculoesquelético, y de la mano de reumatología definir pues cómo se hará el manejo. Entonces, para resumir acá, tenemos una glomerulonefritis rápidamente progresiva y vamos a tener 3 puntos importantes. Primero, respondernos cómo está el patrón de la biopsia renal. Segundo, orientarnos con los laboratorios y la clínica cuáles son esos posibles diagnósticos diferenciales del paciente. Y finalmente, definir cuál va a ser la mejor estrategia de inmunosupresión que van a necesitar ellos, que veremos más adelante.
Entonces ya la biopsia renal va a tener tres componentes grandes: la tinción por hematoxilina eosina, que nos va a determinar la cantidad de glomérulos, el compromiso por semilunas, y en algunos se puede hacer tinción de tricromático de Schiff para ver cómo está la parte, digamos, de depósito cuando ya hay fibrosis. La microscopía electrónica, que nos sirve mucho para evaluar cómo está esa relación de los podocitos y cómo están sus procesos podocitarios. Y en esta entidad la inmunofluorescencia es clave. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay tres patrones grandes: linear, granular y pausinmune. Y respecto a la etiología, hay cuatro grandes grupos: serán etiologías infecciosas, autoinmunes, metabólicas o tóxicas. Ya vimos a qué corresponde cada uno de estos patrones, cuál es la emergencia, digamos, en la antimembrana basal glomerular, que es la hemorragia pulmonar. En los de depósito granular ya vimos cuáles son esos escenarios que debemos tener presente: autoinmunidad, posinfeccioso, crioglobulinemias, y en las pausinmunes, las vasculitis. Entonces, pasando ya al tratamiento, vamos a tener tres objetivos grandes. El primero, como eso es un problema usualmente inmunológico, en donde hay exceso de anticuerpos circulantes que están generando daño a nivel glomerular, los tendremos que remover en ciertas ocasiones. Debemos suprimir la síntesis de estos anticuerpos en los linfocitos B, y tenemos que atenuar esta respuesta inflamatoria a nivel glomerular, bloqueando las otras vías, pues, de la cascada inflamatoria. En Londres, en 2001, se hizo un estudio observacional retrospectivo con 71 pacientes, en donde ellos quisieron evaluar cuáles eran esos desenlaces a largo plazo de pacientes con glomerulonefritis tipo 1 cuando se trataban con recambios plasmáticos e inmunosupresión. Entonces, el promedio o el punto de corte que ellos tuvieron de creatinina eran 5.7 miligramos de decilitro cuando hacemos la conversión que ellos tenían acá, y ellos evaluaron cuál era la supervivencia del paciente al año, dependiendo de si dependía de diálisis, si la creatinina estaba por encima de 5.7 o si estaba por debajo de este valor. Ellos que encontraron que a los 2 meses, los pacientes que tenían menos de 5.7 de creatinina tenían una mejoría de la función renal y no estaban en dependencia de diálisis. Sin embargo, al año, cuando evaluamos estos mismos valores, se mantiene la tendencia, pero el punto de corte de 5.7 que ellos tomaron acá hace la diferencia entre esos pacientes que usualmente van a tener dependencia de diálisis. Cuando ya evaluaron estos mismos resultados a 5 años, encontraron que la tendencia es exactamente la misma. Por debajo de este valor les iba mucho mejor a los pacientes, tanto para la independencia de la función renal como para desenlaces de mortalidad y para dependencia de diálisis. Entonces, de ahí ellos sacan esos factores pronósticos que son clínicos e histopatológicos. De los clínicos, destacar si el paciente depende de diálisis desde el diagnóstico o tiene una creatinina por encima de 5, 5,7, esto me va a hablar de que el paciente posiblemente no le va a ir tan bien y va a seguir necesitando terapia de reemplazo renal. Respecto a los hallazgos patológicos, cuando hay un compromiso de más del 80% de los glomérulos, cuando hay una extensión del compromiso de las semilunas que podía ser global, cuando eran semilunas de tipo circunferencial, cuando ya los túbulos estaban afectados y había disrupción con proliferación epitelial de la cápsula de Bowman, estos hallazgos histopatológicos les daban un peor pronóstico a estos pacientes. De ahí que leer muy bien la biopsia renal y reportarla completa nos va a ayudar, pues, a orientar cuál va a ser el devenir de este paciente. Y lo otro también fundamental es que entre más rápido se le instaure el tratamiento al paciente, pues se va a impactar en estos desenlaces a largo plazo. Entonces, ya hablando del tratamiento de cada una de estas glomerulonefritis, tenemos para la tipo 1 el protocolo de Hammersmith. Hammersmith es una clínica que queda en Reino Unido. KDIGO actualmente, con sus guías de 2012 para glomerulonefritis, con un nivel de evidencia 1B, indican que en aquellos que tengan un diagnóstico confirmado de glomerulonefritis antimembrana basal, con este protocolo que se hizo en la clínica de Hammersmith, que fue ciclofosfamida, más esteroides, más plasmaféresis, se le puede aplicar a estos pacientes sí, solamente sí. El paciente no depende de diálisis al diagnóstico, no tiene semilunas en el 100% de los glomérulos, y esto porque me va a hablar de la capacidad de reversibilidad del daño,
y si el paciente no tiene hemorragia alveolar. Vamos a ver más adelante que los pacientes con hemorragia alveolar son los que tal vez más se benefician de plasmaféresis en todo el escenario. ¿Listo? Si la sospecha diagnóstica es alta, ¿listo? Estos pacientes van a requerir esteroides y recambio plasmático hasta que se confirme este hallazgo. Estos pacientes, como son los que más hemorragia alveolar hacen, esta va a ser usualmente la indicación de hacer plasmaféresis en estos. Algo muy importante es que estos pacientes se pueden trasplantar a largo plazo, pero este trasplante se tiene que diferir hasta que los anticuerpos antimembrana basal glomerular sean indetectables por más de 6 meses. Y es fundamental porque en el momento en que estén positivos van a volver a generar el daño renal. Respecto a la parte de corticosteroides, este protocolo implica que van a requerir dosis de metilprednisolona altas, 500 miligramos a 1 gramo por día por 3 días, seguido de un desmonte, como lo ven acá, de prednisolona muy estricto, cada 2 semanas, hasta lograr dosis bajas de esteroides en pacientes que pesen menos de 70 kilos, llegando hasta 7.5 miligramos al día. ¿Listo? Por encima de los 6 meses, lo que sugieren en estos pacientes es descontinuar el tratamiento esteroideo. ¿Por qué? Porque se ha observado que esos pacientes hasta los 12 a los 25 meses pueden tener una remisión espontánea de la enfermedad cuando ya han recibido el tratamiento inicial. Respecto a la ciclofosfamida, las dosis varían de 2 a 3 miligramos por kilo día por 3 meses. En mayores de 55 años, la dosis se reduce un poco a 2 miligramos por día. Y con este medicamento es muy importante mantener un recuento de leucocitos cerca de 4.000 células y que los neutrófilos no estén por debajo de 3.000 porque tienen más riesgo de leucopenias e infecciones. Y cuando se le indique el medicamento al paciente, que viene de 50 miligramos, se van a dar 2 tabletas, usualmente según el peso, por ejemplo, en la mañana con abundante agua, esto para prevenir la cistitis hemorrágica asociada al metabolito acroleína de la ciclofosfamida. Respecto a la plasmaféresis, una vez establecido el diagnóstico, si la sospecha clínica es alta, se tiene que hacer, pues, ya sea por la biopsia, si se confirma, o por la serología, cuando el paciente tiene una hemorragia alveolar amenazante para la vida. Aquí la única estrategia es remover ese exceso de anticuerpos y se hace con recambios diarios, que puede ser con albúmina, por 50 mililitros por kilo, usualmente por 14 días, o hasta suprimir los antimembrana basal glomerular. Entonces, esos pacientes, cuando ya estén en ese tratamiento, se les van a pedir de control estos anticuerpos. Pueden también recibir plasma fresco congelado o incluso pueden requerir cirugía si no hay buena respuesta. ¿Cuándo se debería suspender ese tratamiento? Si no hay seguridad con plaquetas por debajo de 70.000 o tienen una anemia moderada o incluso grave si está por debajo pues ya de 7 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa entonces en estos pacientes? ¿Cuáles son los desenlaces con los regímenes terapéuticos que se han encontrado? Esta fue una cohorte observacional retrospectiva que se hizo en China, 221 pacientes, donde tenían 3 grupos grandes. Pacientes que estaban con el protocolo de Hammersmith, plasmaféresis, corticosteroides, ciclofosfamida, y lo compararon con pacientes que recibían corticosteroides solos o corticosteroides con ciclofosfamida respecto a la supervivencia y la función renal. Entonces, acá en la línea continua de la izquierda, vemos que cuando tengan el protocolo de Hammersmith, esos pacientes tenían una supervivencia acumulada mayor que cuando se trataban solamente con ciclofosfamida y esteroides o solamente con ciclofosfamida, que son las otras 2 líneas, como ustedes los ven acá. Y la supervivencia de un año era de 72% versus 25% pues, con tratamientos que no incluían plasmaféresis. Y acá observan ustedes la diferencia estadísticamente significativa cuando el cambio de la intervención es la plasmaféresis, a diferencia de los corticosteroides solos con la ciclofosfamida. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores van a determinar la decisión terapéutica? La agresividad de la clínica. Ya sabemos que de esta entidad debemos recordar la frecuencia de hemorragia alveolar que hace y el requerimiento de recambios plasmáticos en ellos. Cuando ya miramos la que está mediada por inmunocomplejos, es decir, la tipo 2, la terapia va a estar dirigida a la causa que esté generando esos inmunocomplejos. La pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Son propios o son respuesta a un estímulo externo? En esos pacientes se extrapolaron la terapia de Nefrolez para el manejo, considerando pues que el lupus es una de las entidades que genera este tipo de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y lo han planteado con pulsos de metilprednisolona IV por 3 días,
posteriormente pasándolo a 1 miligramo por kilo día con un desmonte progresivo hasta poderlo retirar en 3 meses. Ya cuando hay compromiso renal, se pueden adicionar citotóxicos como la ciclofosfamida. Ya pasando a la de tipo 3, aquí los esteroides marcan un cambio en la historia y les traigo este caso clínico para que evaluemos cómo sería el tratamiento en un paciente. Este es un joven de 32 años, quien era sano hasta diciembre del 2019, donde debutó con disfunción renal, oliguria, y finalmente se le documentó por biopsia renal una glomerulonefritis rápidamente progresiva con un patrón Pauci inmune. El paciente inicialmente recibió 2 ciclos de ciclofosfamida, 2 dosis, perdón, recibió pulsos de metilprednisolona y desde el diagnóstico ya el paciente quedó con requerimientos de terapia dialítica, lo que nos habla de un peor pronóstico. Ese paciente 2 meses después ingresa por urgencias por disnea y hemoptisis. Hemoptisis pues, con anemia franca, con una hemoglobina previa al ingreso en 7,1 y al ingreso en 5,8, leucocitrosis, plaquetas disminuidas, pero en un rango seguro, hipoxémico con una PAF en 130 y una anemización aguda con requerimiento de intubación orotraqueal por falla respiratoria, y estuvo en UCI hasta 27 días el paciente. ¿Cómo le empezó todo él en diciembre? Lesión renal aguda, daños, marcadores de daño glomerular por hematuria y proteinuria, tuvo una elevación abrupta de la creatinina de 1,7 a 3,9, todo el secundarismo infeccioso que ya vimos estuvo negativo, el secundarismo a nivel autoinmune estuvo negativo, incluyendo los ANCAS, no tenía consumo del complemento y los antimembrana basal glomerular estaban positivos en el laboratorio, reportados con un título de 1 en 20. La biopsia renal del paciente, miren lo interesante, en total fueron 18 glomérulos, de esos el 22% ya estaban esclerosados, el 78% ya tenía semilunas y de esta 12 eran epiteliares, es decir, proliferación de la cápsula de Bowman, y 2 eran fibroepiteliares con compromiso y fibrosis a nivel de los túbulos en 1 de cada 3. Si recordamos, estos marcadores son aquellos que se encontraron de mal pronóstico en estos pacientes con antimembrana basal glomerular positivo. Pero aquí viene el otro punto llamativo. En la inmunofluorescencia no se describía un depósito lineal de inmunocomplejos, y de hecho, tanto los inmunocomplejos como el complemento fueron negativos, y el diagnóstico final era una glomerulonefritis proliferativa endro y extracapilar Pauci inmune. Y aquí estamos en ese escenario del paciente que puede tener antimembrana basal positivo y es ANCA negativo, que ya vemos que está entre el 5% de los casos. ¿Listo? Esta es la radiografía del paciente al ingreso, tenía un compromiso de 4 cuadrantes y finalmente se confirmó que tenía una hemorragia alveolar recurrente durante su hospitalización con 3 episodios. La pregunta va, y la veremos más adelante en este paciente, de cómo sería el manejo considerando que ya recibió ciclofosfamida al diagnóstico, esteroides, en ese momento no recibió plasmaféresis porque no tenía compromiso pulmonar, y 2 meses después el paciente ya debuta con una clínica de hemorragia alveolar. Entonces, si vemos el tratamiento de la Pauci inmune, hay unos conceptos que debemos tener en mente. Cuando la enfermedad está activa, si lo graficamos aquí en rosado, estos pacientes van a necesitar una terapia de inducción. ¿Pero inducción de qué? Es inducción de la remisión de la actividad de la enfermedad. Y esa remisión renal se define como completa cuando no hay compromiso de otros sistemas y adicionalmente hay menos de 5 glóbulos rojos por campo de alta potencia en el sedimento. Y se define como parcial cuando persiste con hematuria con y sin cilindros, pero la creatinina mejoró y no tiene síntomas extrarrenales. Entonces, cuando se induce esa remisión, se utilizan ciertos medicamentos que ya vamos a ver. El objetivo va a ser que ese paciente se mantenga en remisión o que ese compromiso renal esté quiescente, silente, y evitar al máximo las recaídas. Las recaídas se definen como otra vez esa actividad de la enfermedad luego de un tiempo prudente, al menos 6 meses, en algunas partes 3 meses en otras, en donde no ha habido actividad de la enfermedad. Y se va a definir como un aumento de la actividad luego de un periodo de remisión parcial o completa, o en esos pacientes donde empeora la actividad previa que tenían, recurre o presentan glomerulonefritis que de pronto no tenían por el compromiso vasculítico o tienen nuevos síntomas de vasculitis sistémica. Se puede definir como
una recaída grave cuando ya es amenazante para la vida o compromete la integridad de algún órgano. Entonces, el tratamiento del manejo inicial de estos pacientes va a requerir una inducción de la remisión. Usualmente en los estudios se muestra que la combinación de ciclofosfamida y esteroides suele ser suficiente para estos pacientes, y en caso de que haya una contraindicación, por ejemplo, en leucopenia y neutropenia, para el uso de ciclofosfamida, el rituximab puede ser una opción. Recordemos que el rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD20 que está en la superficie de los linfocitos B, induciendo depresión de estos mismos y bloqueando la síntesis de anticuerpos. ¿Cuándo se va a adicionar plasmaféresis a estos pacientes? Puede considerarse en el escenario dialítico, puede presentarse cuando hay incremento rápido de la creatinina, pero donde tiene sustento y evidencia es en los pacientes que tienen hemorragia alveolar. ¿Qué sucede cuando concomitantemente tienen la tipo 4, es decir, que tienen antimembrana basal glomerular y un perfil de pausa inmune, como es el caso de estos pacientes? Se va a extrapolar el régimen de la tipo 1 y ya vemos que eso implica que si hay hemorragia alveolar, el paciente va a requerir plasmaféresis. Entonces, el tratamiento lo podemos dilucidar así: ciclofosfamida IV a estas dosis, ajustado con el recuento de leucocitos que se debe hacer cada 2 semanas, una meta por encima de 3.000, en otras partes por encima de 4.000, corticosteroides con pulsos de metilprednisolona en los primeros 3 días y un desmonte progresivo a prednisolona oral. Y en escenarios especiales se puede considerar el rituximab, y ya vimos que la plasmaféresis va a tener cabida cuando hay hemorragia alveolar o se asocia a antimembrana basal glomerular. Acá les traigo este estudio, que es el estudio MEPEX, que se publicó en 2007, que fue un ensayo clínico controlado aleatorizado de dosis altas de metilprednisolona como terapia adyuvante para vasculitis con compromiso renal. Entonces eran pacientes que ya tenían diagnóstico de vasculitis ANCA, fueron en total 137, creatinina por encima de 5,7, que ya tenían biopsia renal. Entonces ellos, que compararon, los dos grupos recibían ciclofosfamida oral y prednisolona, y a 70 de estos se les hizo plasmaféresis y los 67 restantes solamente recibieron metilprednisolona adicional. ¿Cuál fue el desenlace primario? Que esos pacientes a los 3 meses ya no necesitaran diálisis. Y cómo era el desenlace a largo plazo de la supervivencia renal a 1 año y eventos adversos graves. Recordemos acá la ciclofosfamida puede asociarse con mayor riesgo de infecciones. Entonces, a 3 meses, los que tenían plasmaféresis tuvieron mejores desenlaces renales y menos mortalidad que los que solamente estaban recibiendo metilprednisolona. Y la conclusión que ellos sacan de este estudio es la reducción del riesgo de progresión de enfermedad renal crónica de hasta 1 de cada 5 pacientes, 1 de cada 4 pacientes al año. Quiero que tengamos aquí en mente este valor de creatinina 5,7 por un estudio que les voy a mostrar más adelante. Cuando ya miramos qué evidencia tiene el rituximab, ese es el Rituximab trial que se hizo público en 2010, fueron 44 pacientes, y se quiso evaluar cuáles eran los desenlaces renales y clínicos del uso de rituximab comparado con ciclofosfamida en pacientes con vasculitis asociada a ANCA. En este escenario, con el rituximab como inducción. Los grupos tenían rituximab más esteroides y el otro grupo era ciclofosfamida más esteroides. Quisieron evaluar el desenlace renal a 12 meses y si el paciente entraba o no en remisión, y no hubo diferencias entre los dos medicamentos. El rituximab no fue superior a la ciclofosfamida para inducir remisión de vasculitis asociada a ANCA. Acá vemos que los pacientes tenían características muy similares los unos de los otros, tanto en el grupo de intervención por rituximab como en el grupo control. Y acá están los resultados, en donde en realidad no hubo pues diferencias estadísticamente significativas comparando los dos grupos. En el año pasado sale el estudio PEXIVAS, en donde ya plantean cómo les va a los pacientes con recambios plasmáticos y glucocorticoides en vasculitis asociada a ANCA. La pregunta que ellos querían hablar era la eficacia del uso o no de plasmaféresis respecto a muerte y progresión a enfermedad renal terminal en un seguimiento a 7 años. Fueron 4 grupos en total. Entonces, la mitad de esos grupos tenían plasmaféresis, y lo que cambiaba de un grupo al otro era la dosis estándar de esteroide versus dosis reducida, que es este grupo 2, y los otros 2 grupos no tenían plasmaféresis y el único cambio era la dosis estándar versus la dosis reducida del esteroide. Todos los pacientes ya tenían una terapia de inducción que era criterio del investigador, con ciclofosfamida o rituximab, y se hizo una asignación aleatoria estratificada.
Ellos plantean acá creatininas por encima de 5,6, otros elementos como la edad, el subtipo de ANCAS y la gravedad de hemorragia pulmonar que tuvieron al inicio. Que hay que tener en cuenta en este estudio, y es que la mayoría de los pacientes, y lo vamos a ver en la tabla más adelante, no tenían niveles de creatinina cercanos a 3,7, es decir, que no tenían un deterioro tan llamativo de la función renal. Ellos incluyeron pacientes que tenían diagnóstico nuevo o recaída de granulomatosis con poliangiitis o poliangiitis microscópica, que tuvieran un ELISA positivo PR3 o MPO y criterios de vasculitis grave. La evidencia de glomerulonefritis la documentaron por biopsia o alteraciones del sedimento, y las alteraciones respiratorias por imagen o clínica sugestiva. ¿Listo? Y acá es lo que está lo que les mencionaba. En la parte de la función renal, miren que tanto los que tenían recambio plasmático, la creatinina en micromoles por litro iba de 206 a 491, con una media de 327, que el equivalente en miligramos por decilitro es 3,5 aproximadamente, para todos los grupos. Tal vez los que más enfermos estaban por este último valor del rango eran los que tenían dosis estándar de glucocorticoides. Entonces, esto nos cambia la población que incluyeron en el MEPEX y que incluyeron en el PEXIVAS, y ha sido una de las críticas principales de este estudio. ¿Por qué? Porque los pacientes no tenían tan deteriorada su función renal como criterio de inclusión. Acá vemos el porcentaje de compromiso, todos pues ya tenían, a la mayoría, compromiso renal documentado, y acá estaban las terapias que respectivamente cada uno de los grupos había recibido como terapia de inducción. Acá están los desenlaces, y la conclusión grande es que en estos pacientes con vasculitis ANCA grave, el uso de plasmaféresis no redujo la incidencia de muerte o enfermedad renal crónica en estos grupos que vimos, con el bemol de que eran pacientes que no tenían tanto deterioro en su función renal. Y la otra conclusión grande que sí sale de acá es que aquellos que tenían dosis reducida de corticosteroides no fue inferior a la dosis estándar respecto a muerte de enfermedad renal crónica, y esto pues abre la puerta o la hipótesis diagnóstica de si es necesario darles estas dosis tan altas o si se podría reducir un poco considerando las consecuencias a largo plazo. Cuando ya hablamos de la terapia de mantenimiento, recordemos que va a ser esa línea plana que yo quisiera en el paciente, en donde no tengo recaídas y su enfermedad está muy controlada. Si hay remisión, aún no hay mucha evidencia de cuánto tiempo se debería dejar la terapia de mantenimiento, pero la guía sugiere que sea al menos 18 meses en los que tienen remisión completa. Y no se sugieren pacientes que ya están dependientes de diálisis que no tengan compromiso extrarrenal. Acá a la derecha observamos los grupos farmacológicos que hay y los cubrimientos, por ejemplo, como trimethoprim sulfametoxazol en pacientes que vienen con esta inmunosupresión y riesgo de infección por PCP. ¿Listo? Bueno, ¿qué se debe evaluar en estos pacientes? Como ya les mencioné con la ciclofosfamida, que no haya clínica de cistitis hemorrágica y que no haya consistencia de membrana basal glomerular, porque ya vemos que el tratamiento en ellos es distinto y no van a necesitar usualmente mantenimiento. ¿Listo? Este es un estudio que salió en 2014, es el MIRI-STAND Trial, en donde se comparó el rituximab más azatioprina para el mantenimiento de vasculitis asociada a ANCAS. Ellos quisieron evaluar la tasa de recaídas con el régimen de mantenimiento, en los que ya venían o con azatioprina o solamente se les daba rituximab con un espacio pues diferente del que se utiliza en inducción. Y ellos encontraron que, miren tan llamativo, 1 de cada 3 pacientes tenía recaídas con azatioprina al mes 28, y 5% del total de los pacientes tenían recaídas en este tiempo. En este caso, pues, la conclusión que sacaron es que con el rituximab también se puede mantener una remisión a 28 meses más que con azatioprina. Eso pues ya será individualizado con cada paciente y en cada sistema de salud. Acá están las gráficas en donde se ve claramente pues la diferencia entre las dos intervenciones. ¿Qué tenemos entonces con la vasculitis asociada a ANCA? La primera pregunta que nos vamos a hacer del tratamiento es si hay una entidad que me amenace la vida o la funcionalidad de un órgano. Si la respuesta es no, para el tratamiento, además de la inducción que ya vimos, se va a utilizar metotrexato, miclofenidato más esteroides. Y si la respuesta a esta pregunta es que sí, tiene una enfermedad renal rápidamente progresiva o una hemorragia alveolar, por este componente de hemorragia alveolar se va a considerar el recambio plasmático. Y ya este paciente va a necesitar inducción con ciclofosfamida rituximab más esteroides según el escenario que se considere. Si el paciente entra en remisión, ya vimos cuáles son los medicamentos que se pueden utilizar.
y hasta el mes 28 es donde se tiene actualmente, y el 18 el seguimiento de ellos. ¿Qué pasa entonces? Y esta está en una fase inicial de un estudio que está en curso, es el Ritasarem, en donde ya están viendo cómo les va a los pacientes con rituximab como terapia de inducción de remisión después de haber tenido una recaída asociada a ANCAS. El protocolo es un estudio observacional prospectivo con 188 pacientes y acá, qué pena que quedó corrido, ellos encontraron que en los criterios de inclusión el 88 de esos pacientes, o sea, casi el 50%, tenían compromiso renal y encontraron que en esta fase de inducción, que es la que ya está publicada, el rituximab era efectivo para reinducir la remisión independientemente de la terapia previa. Ustedes observan acá que en rojo están los brotes pues agudos del compromiso renal de estos pacientes, y en la medida que les hacen la inducción con rituximab y esteroides, van entrando en remisión progresivamente los pacientes en una observación de 4 meses, y estos son los resultados preliminares que tienen. El plan que tienen adicional es que una vez ya entra el paciente en remisión, esos pacientes van a asignarse a una asignación aleatoria de los meses 4 a 24 con rituximab mensual y versus azatioprina, y ya en el seguimiento evaluar cómo les va con rituximab hasta el mes 20 y con azatioprina hasta el mes 27. ¿Listo? ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen recaída? Pues ya vimos que es volver a empezar, es reiniciar la inmunosupresión según la clínica y según las condiciones del paciente se decidirá el elemento. Respecto al trasplante, se prefiere que ya hayan pasado al menos 12 meses de remisión completa en la enfermedad extrarrenal por vasculitis. Los títulos de ANCAS no nos van a limitar el trasplante renal en estos pacientes, a diferencia de los antimembrana basal glomerular. Y se ha encontrado en series de observacionales de pacientes con granulomatosis con poliangiitis que han sido trasplantados porque ya están en enfermedad renal terminal, que la mortalidad por todas las causas cae hasta el 70% y la mortalidad por causa cardiovascular cae hasta el 90%. ¿Qué tenemos de nuevo en esta entidad? En perspectiva, pues ya vimos los resultados del PEXIVAX, en donde la plasmaféresis con todos los bemoles del estudio no tiene beneficio en estos, salvo si hay hemorragia alveolar. Vemos que los resultados del Ritasarem en su primera fase prometen el rituximab como una buena terapia de inducción de remisión cuando hay recaídas, y los medicamentos que vienen en boga en estudios murinos, tanto in vitro como in vivo, es este compuesto, que son medicamentos que están dirigidos contra los antígenos MPO en aras de que no se genere esta reacción antígeno-anticuerpo y se active el neutrófilo, y estos pues han encontrado que hay menos inflamación en las biopsias y menos marcadores de daño glomerular. ¿Qué pasó con el paciente? Pues finalmente tuvo una falla respiratoria hipoxémica grave, hemorragia alveolar recurrente, fue una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 4, interrogada por los títulos bajos de antimembrana basal, y tipo 3 por ANCAS negativos. Él recibió inicialmente tratamiento de inducción, que como vimos no fue efectivo porque un mes después tenía una hemorragia alveolar recurrente. En este paciente, en ese escenario, no se puede hablar de remisión o de recaída porque el paciente nunca estuvo libre de enfermedad pues, en un tiempo continuo. El paciente requirió por esta hemorragia alveolar recurrente, que fueron 3 episodios durante su hospitalización, 7 recambios plasmáticos, y finalmente se optó por dar rituximab. Recibió 4 dosis con intervalo de una semana cada una, con una resolución completa de los síntomas. ¿Qué ha pasado con él? Ha reingresado en 2 ocasiones por piotórax y por COVID, y sus últimos 5 ingresos han sido por sobrecarga hídrica, edema pulmonar y deterioro de la función cardíaca, con una FEBI reducida por debajo del 20%, incluso con criterios de falla cardíaca avanzada. En este paciente se ha planteado que puede ser candidato a trasplante combinado de corazón-riñón. Se ha encontrado no necesariamente en pacientes con granulomatosis con poliangiitis, pero sí en pacientes que han requerido trasplante combinado corazón-riñón. Es un análisis de datos de Estados Unidos, que esos pacientes tienen mejores desenlaces, sobre todo en supervivencia a largo plazo. Esa sería la línea negra, son los pacientes que tienen trasplante cardíaco aislado, y la línea roja, aquellos que tienen trasplante combinado. Entonces, para finalizar, esta es una entidad amenazante para la vida que tenemos que reconocer
de forma precoz, hay que tener un bajo umbral de sospecha y recordar que aquellos que tengan más de 5 miligramos de decilitro de creatinina son los que peor pronóstico van a tener, incluso si debutan con requerimiento de terapia dialítica. Siempre van a buscar secundarismo y siempre vamos a responder la pregunta tiempo riñón y cuáles son las causas de que estos anticuerpos, esta reacción inmunológica se esté dando. Y el seguimiento es fundamental en estos pacientes para evaluar si son candidatos a trasplante renal. Eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias.